Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Un privilegio poder llevar el mensaje de la Palabra de Dios hacia sus hogares. Este es un programa diseñado especialmente para esto, para poder compartir los principios de la Palabra de Dios. Este es su espacio, Verdades Bíblicas, un programa diseñado de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, de quien traigo un caluroso saludo de nuestras oficinas, de nuestro ministerio. Pues estamos a nivel nacional, pero también internacional. Más de 130 países, nuestra iglesia ya se presente comunicando las verdades de la palabra de Dios. Así que un saludo especial de parte de nuestro ministerio. También quiero agradecerle al Canal 27, un ministerio interconfesional que nos hace partícipes para que podamos de esta forma compartir los principios de la palabra de Dios. Su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández, este es su servidor, quien estará durante los próximos 60 minutos para poder diseñar nuestra sesión bíblica para el día de hoy. Así que desde ya hay que tomar pues lápiz y papel. ¿Qué es la teología bíblica o qué es la teología cristiana? Ese es el tema para este día. ¿Qué es la teología cristiana? Y desde luego dije bíblica porque se suma. No podemos hacer teología cristiana si no tenemos la Biblia. Así que el sustento bíblico es la base de la teología cristiana. Vamos a iniciar en unos segundos. Solo quiero recordarles que Canal 27 le invita a usted a ser parte de su equipo de colaboradores. Como socios honorarios les animo a que ustedes formen parte como colaboradores, abnegados, siendo usted diácono desde donde está, servicio uniéndose a este equipo, ¿verdad? Para poder de esa forma llevar el mensaje de Cristo a Guatemala y al mundo a través de sus distintas plataformas, redes sociales que existen. Así que queremos que usted en este momento pueda llamar a nuestros teléfonos que están saliendo en pantalla para que usted sea parte de este ministerio de televisión. Oramos en realidad por nuestro fundador de Canal 27, el doctor Luis Fernando Solares, de quien pues sin duda en este momento necesita de nuestras oraciones. Oramos por él, oramos por todos. Oramos por la iglesia, oramos por las personas que no han conocido a Cristo, oramos por nuestros gobiernos, oramos por las personas que necesitan en este momento un consejo allá en el hospital o en la cárcel. Oramos. Padre, en Cristo Jesús, ya tú conoces nuestras peticiones y hoy queremos presentarlas delante de ti para pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas responder. Señor, te lo imploramos en Cristo Jesús. Y oramos para que durante estos minutos tu palabra sea la preeminente por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con la sesión bíblica para el día de hoy. ¿Qué es la teología cristiana? Bueno, en realidad yo he considerado abrir este espacio para hablar sobre estos conceptos que pues normalmente se escucha o se ha escuchado, pero ¿qué contenido tiene hablar de la teología cristiana? ¿Cómo puede apoyar la teología cristiana a los cristianos? ¿Y cómo podríamos nosotros identificarnos con la teología cristiana? Todas estas preguntas, interrogantes, esperamos irlas resolviendo de acuerdo a lo que vaya en proceso el programa de hoy. Pues sin duda tenemos que tener una Biblia, porque no podemos hacer teología cristiana si no tenemos la Biblia. Esa es una presuposición importante para nuestro estudio de hoy. No podemos hacer teología cristiana si no tenemos la Biblia. Es decir, que la base para hacer teología, los cristianos, es tener el fundamento que es la palabra de Dios. Bien, el Salmo 19 es un salmo que en lo personal me hace ver cómo el Dios de la Biblia se comunica, cómo el Dios de la Biblia pues reúne muchas
muchos aspectos en este salmo a través del Espíritu Santo, llamando a la Biblia, llamando al texto, llamando a la palabra de Dios. En el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Le llama al texto ley y le dice que el atributo de la ley, el atributo de la Biblia, del texto, es perfecta. Ese es un atributo. Y el fin es convertir el alma. Ese es el fin de la reflexión, el fin del texto. Luego dice el versículo 7, el testimonio de Jehová. ¿Cómo se le llama? Testimonio de Jehová. Luego el atributo es fiel y luego la finalidad hace sabio al sencillo. Luego dice el verso 8, los mandamientos de Jehová. ¿Cómo se le llama al texto? Mandamientos de Jehová. Y luego dice el atributo relacionado, referente, es que son rectos y luego el fin, que alegran el corazón. Y luego sigue diciendo el precepto de Jehová, se le denomina el precepto de Jehová al texto. Y luego dice que su atributo es puro y su finalidad alumbra los ojos. Verso 9, el temor de Jehová se le denomina, se le llama al texto el temor de Jehová. Su atributo es limpio y luego su fin, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, así también se le llama al texto, los juicios de Jehová, su atributo inmediato es que es veraz, verídico, es verdad, dice acá, y luego la finalidad dice que siempre es justa y deseable, es más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Hemos leído este Salmo 19, verso 7, y esto en realidad es un texto de fundamento para hablar sobre la teología cristiana. En realidad, ¿qué es teología cristiana? Bueno, la teología cristiana debe de considerarse como, en primer lugar, la palabra teos, que es el término griego que significa Dios. Teos, Dios. Y el concepto logos, que está unido a esa palabra compuesta, significa tratado, estudio, ciencia. Eso puede significar la palabra logos. Entonces, cuando hablamos de teología, estamos diciendo que abordamos, tratamos, estudiamos, analizamos el tema sobre Dios, aunque fuera un poco cortante el término así. Más allá ampliado, podríamos decir que la teología se encarga de poder desarrollar, abordar, identificarse con la persona, con los atributos, con aquello que Dios ya reveló, con aquello que Dios ya comunicó. Y en ese nivel de revelación que ha sido el texto, en esa medida nos acercamos a abordar esos temas de mucha importancia para el crecimiento de la fe, el crecimiento de la iglesia y la mejor argumentación del mensaje de la Biblia hacia el mundo perdido. Vale la pena saber que ese aspecto de teología, dijimos que está unido a la palabra cristiana. Si mientras que teología es el tema, el estudio, la ciencia, el tratado acerca de Dios, entonces, ¿qué podríamos decir si hablamos de teología cristiana? Entonces decimos que la palabra como tal es que cuando hablamos de teología cristiana, estamos diciendo que es el conjunto de creencias, es el conjunto de aspectos propiamente revelados por Dios en toda su palabra para que nosotros podamos conocer, podamos acercarnos y podamos de esa forma digerir con mayor precisión lo que Dios ha vaciado en su palabra. Ya lo leímos en el Salmo 19. Imagínese, la ley es perfecta y luego dice que convierte el alma. Aquí vemos como la palabra de Dios como tal, la reflexión como tal del texto, lleva como fin el poder cambiar, transformar la persona, transformar al ser humano. Eso es prácticamente, rescatando del Salmo 19, un fundamento primordial, el anuncio de las buenas nuevas en la persona de Cristo hacia el perdido. Entonces, cuando hablamos de teología cristiana, estamos prácticamente diciendo que estos términos no debieran de desajenarse
con la realidad de nuestro culto, con la realidad de nuestra iglesia, con la realidad de nuestro servicio en la localidad. La palabra teología no debería ser enfermiza dentro de los cristianos. La palabra teología no debería estar desajenada de los cristianos. Es más, la palabra teología debiera de ser con temor y temblor, analizarla con mayor precisión, porque de hecho el griego del Nuevo Testamento está el término teos. O sea que para nosotros en el Nuevo Testamento es fácil poder leer el término Dios, pero en el griego del Nuevo Testamento Pablo y todos los escritores utilizaron la palabra teos. Ese es el concepto que aparece allí. Se prestó el término en el lenguaje griego para poder comunicar, desde luego, el mensaje de Dios por medio de este idioma, así que no debiera ser una palabra dañina, ni enfermiza, ni tampoco satanizar el concepto teología, como algunos a veces lo han hecho, con el deseo de denigrar a aquellos que estudian o estudiamos la teología. Y es que al final mis queridos hermanos y amigos, todos hacemos teología, porque todos hablamos de Dios, hablando de los creyentes, hacemos teología desde el momento que visitamos al enfermo, hacemos teología desde el momento que hablamos de Cristo a otras personas, hacemos teología desde el momento que alguien, el pastor de la localidad, está detrás del púlpito comunicando las verdades de Dios. Hacemos teología cuando hacemos una misión, abriendo un nuevo campo, un nuevo proyecto de culto en un lugar determinado. Hacemos teología cuando oramos, porque hablamos con Dios. Hacemos teología cuando leemos la Biblia. O sea que el concepto teología está insertado, está inmerso en nuestra devoción, en nuestra cotidianidad, desde el momento de la conversión. Una pregunta esencial es que si la teología es una ciencia. Hoy en día hay algunas facultades, algunas instituciones, por ejemplo, Canal 27 tiene una institución, el seminario CETEGUA, que comunica como un ente educativo el formar personas en el tratado teológico. Y qué bueno, porque tenemos esos ministerios e instituciones paraeclesiásticas que nos ayudan, ¿verdad?, a formar, a fortalecer nuestros conocimientos. Pero ¿cómo poder llegar a concluir que nuestra fe no es ciega, pues? O sea, ¿por qué decir que la teología termina siendo una ciencia? ¿Y sabe por qué? Es una ciencia por el hecho de que tenemos la Biblia. O sea, no podemos hablar del sujeto que es Dios si no tenemos el objeto que es la Biblia. Entonces, el objeto para hacer teología es la palabra de Dios. Es este cúmulo de 66 libros divididos en dos cláusulas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo, una suma, de acuerdo al cristianismo protestante, de 66 libros, son el fundamento y la base para hacer teología. Para poder construir, reflexionar teológicamente, tenemos ya un libro. Tenemos la palabra inefable, infalible, este libro que es totalmente el mensaje de Dios. Entonces, como tal, cuando hacemos reflexión teológica, ¿sí?, tenemos que acudir al texto. Y por eso, entonces, la teología se convierte en una ciencia, porque está ligada con un libro, con un texto, para poder dimensionar su estudio, el objeto, el conocimiento se adquiere gracias al texto, aunque propiamente el sujeto, que sería teos, no se ve, no se toca. Por ello no quiere decir que no sea una ciencia, porque sí tenemos la Biblia como objeto principal para poderse acercar a ella y tener de ella los conocimientos que Dios ya reveló. Deuteronomio 29:29 dice el texto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para que creáis. O sea, lo que está diciendo Deuteronomio 29:29 es que en lo secreto de Dios hay cosas que a Él le competen, ¿sí? Romanos, ya Pablo lo dijera en su carta escrita a la iglesia en Roma, capítulo 11, versos 33, 34,
capítulo 10, versos 33, 34, cuando el escritor dice lo inexplicable de Dios, lo insondable de Dios, se hace claramente visible. Es decir, que Pablo determina en esa carta, inspirado por el Espíritu Santo, que quién puede entender la mente del Señor, quién puede ser su consejero. O sea, nadie, en ese contexto nadie. Así que lo que necesitamos es que haya un manual, haya una receta para entender mejor a Dios, para digerir mejor lo que Él ha querido vertir, ha querido comunicar, y solo será por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Entonces, Él es el objeto para hacer teología. Él es el objeto, este libro es el objeto para hacer teología. Por eso es una ciencia, porque la ciencia se corrobora. Entonces la Biblia tiene prácticamente relación con la historia, tiene relación con la política, tiene relación con la antropología, tiene relación con la sociología, tiene relación con el derecho, tiene relación con las ciencias prácticamente, aunque no es un libro de ciencia, la Biblia no está en contra, no está desajenada, se complementa la ciencia cuando se acerca al texto, sabiendo que el texto no ve con desdén a la ciencia. O sea, prácticamente hay una relación estrecha. Entonces, qué importante es para los cristianos, para los creyentes, para la iglesia que no tiene una fe ciega. O sea, la Biblia es el objeto, es el sustento para hacer teología, para construir los conocimientos con los cuales argumentamos a los que nos piden raciocinio o para los que nos piden razón. Pues tenemos que argumentar, tenemos que comprobar con el texto. Eso no es asunto de arrogancia y soberbia. O sea, podemos platicar con el sociólogo, podemos platicar con el político, podemos platicar con el jurista, podemos platicar con personas de cualquier índole. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro abierto. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, el libro como tal, la Biblia como tal, es el objeto de estudio para la teología cristiana. Sin ella no puede haber teología cristiana, sin ella no puede haber un conjunto de creencias, sin ella no puede haber un parámetro a seguir, sin ella no puede haber un foco, una luz, sin ella no puede haber reflexión sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu, sobre la iglesia, sobre la salvación, sobre el pecado. No podríamos hacer reflexión, ¿sí?, de las Escrituras. Es la única manera para hacerlo. Nuestros sentimientos no pueden hacer teología, nuestras emociones no pueden hacer teología, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos están caídos. Así que necesitamos el tribunal supremo para nuestra fe, que sería la Carta Magna, que es la Biblia. Regresamos después de este fascinante tema que hemos comenzado. ¿Qué es la teología cristiana después de este corte musical? Regresamos. Me llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí, tomando mi guitarra, te seguí. Qué buena decisión, mas si algo he aprendido es que en todo tú has sido fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado
llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí, tomando mi guitarra, te seguí. Qué buena decisión, mas si algo he aprendido es que en todo tú has sido fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Gracias por estar en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas. Estamos hablando sobre un término incómodo para algunos, que es teología cristiana. Porque hoy día, o porque siempre, se ha hablado de teología. O sea, ¿por qué los cristianos no cultivan esa parte elemental paralelo a la espiritualidad? La espiritualidad podríamos clasificar aquellos aspectos que tienen que ver con la mística, con la fe, tiene que ver con la práctica, pero eso no quiere decir que nos divorciemos del conocimiento, que nos divorciemos de los conceptos, definirlos, tener clara la cosmovisión de lo que creemos y a dónde vamos. O sea, la espiritualidad y el conocimiento, la espiritualidad y la razón deben de estar muy cercanos, y el creyente entonces va a madurar de manera más integral, ¿sí? Más concretamente la persona en Cristo va a madurar, va a desarrollar mejor. Entonces decíamos en el set anterior que cuando hablamos de teología cristiana estamos hablando del conjunto de creencias que los cristianos evangélicos argumentamos, sostenemos, comunicamos gracias a un querigma, es decir, a la predicación, gracias a la enseñanza, a la didache de los apóstoles, a la didache de Cristo. Gracias a esos dos asuntos que son parte de la predicación, entendemos ahora mejor el mensaje, porque los profetas del Antiguo Testamento hicieron su propio querigma por las visiones, las profecías, los sueños, el ángel de Jehová, las vías que se usaron fue para que ellos hicieran su propio querigma, su anuncio, su comunicado. Y en el Nuevo Testamento igualmente vemos que hay un querigma bien definido, una didache bien definida, enseñanza y predicación, eso significa querigma y didache. Eso está bien definido porque gracias a Jesús que nos lo comunicó, a los apóstoles que nos lo comunicaron, tenemos ya un aprendizaje más completo sobre lo que tenemos como concepto, precepto de Dios. Pero la teología cristiana entonces es una ciencia porque se relaciona, se desarrolla con otras ciencias. Por eso es una ciencia. Por eso decimos que la teología cristiana no está ni puede estar desajenada de la vida práctica de la iglesia, de la vida vivencial, experimental de la iglesia. No, porque no podemos andar hacia tientas. Una persona a tientas, una persona que va caminando sin guía, sin norma, es una persona que va a ir a topar, va a hacerse daño,
va en una calle y esta calle está sin señales, no hay una calle señalizada, vamos a tener problemas con una calle sin señales. La Biblia nos dice que Jesús es la verdad y gloria a Dios, porque teniendo a Jesús es suficiente, pero detrás de Jesús, en nuestro corazón, la calle, el camino que es Jesús, tiene señales, y las señales están normadas en su palabra. Nos dice Dios qué tenemos que hacer. Entonces la teología cristiana para eso nos ayuda. La teología cristiana para eso nos permite prácticamente compatibilizar con el principio. En la teología, como tal, en la teología cristiana, vemos un asunto que Lucas presenta, y aquí hay una reflexión ya teológica partiendo de un médico, un académico, que le escribe a Teófilo. Ese es el contexto. Teófilo, quien auspicia el documento 1 y el documento 2 de Lucas. Ya hablando de Hechos y del Evangelio que va a su nombre, Teófilo es la persona quien auspicia. Como griegos, ellos estaban interesados en conocer al hombre, en conocer el origen del hombre. Entonces, Lucas, él quiere presentar a Jesús como el hombre. Pero en el capítulo 1, en el prólogo, dice: puesto que a muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, ¿sí?, de las cosas de las cuales has sido instruido. Vea usted que aquí hay 3 cosas básicas que yo quiero considerar. Número 1, Lucas hace un estudio de campo, y en este estudio de campo, siendo académico, siendo médico, siendo experto en áreas de la ciencia, tiene bien sentadas las bases del método científico. Lucas, vea usted que eso es maravilloso, y él acude a la diligencia. 2, acude al orden. Dice que diligentemente él quiere hacer el estudio, hace una tesis con diligencia. 2, dice que él ordena las cosas, o sea que realiza un pensamiento muy sistémico de las cosas relacionadas a la persona de Cristo. Y luego dice Lucas, número 3, que se acerca a quienes lo vieron. Es decir, prácticamente cuando vemos que Lucas dice que él va a ser su fuente de información, es quienes lo vieron. La fuente de información es quienes estuvieron con Jesús. Hizo las preguntas pertinentes que un investigador hace y se las presentó a Teófilo, pero luego dice, como ajuste al texto, y ese es el fin de la teología cristiana, que aquí Lucas está haciendo una reflexión cristológica, estudio, doctrina de Cristo. En esta reflexión cristológica, teológica que está haciendo Lucas, es decir, yo quiero que tú conozcas que, versículo 4, que conozcas bien la verdad. O sea, Teófilo era una persona convertida, una persona que había nacido de nuevo, una persona que había entregado su vida a Cristo, un hombre que estaba sirviendo en la iglesia, colaborador de Lucas. Pero Lucas desea que Teófilo conozca bien la verdad. O sea, ¿cuál es la intención de la teología cristiana? Que se conozca bien la verdad. ¿Cuál es el fin de la teología cristiana? Que los creyentes en Cristo no puedan ser movidos. Hoy en día tenemos creyentes fugaces, pero es por lo mismo, porque no conocen bien la verdad. Tenemos charlatanes hablando desde la televisión, hombres que han hecho imagen con un hombre, ¿sí? Pero lamentablemente lo que comunican no es la verdad y están confundiendo a las personas. Es lo peor de todo. Entonces están arrastrando tras sí gente que en algún momento han desvirtuado la verdad, ¿sí? Se ha desvirtuado la verdad y sus sofismos están presentes. Estos hombres han comunicado fábulas y como tal estas fábulas lo que han traído prácticamente es error. Entonces Lucas le dice al hermano Teófilo que conozcas bien la verdad
de las cosas a las cuales has sido instruido. Note, instrucción. ¿Qué trae la teología cristiana? No solo que se conozca bien la verdad, sino también la teología cristiana, la teología que se centra en la persona de Dios, de Cristo, de la Biblia. Ese tipo de teología que se centra en el cristianismo bíblico, en el cristianismo del primer siglo. Ese fin o ese objetivo es que la persona sea instruida. Ese es el punto, que se instruya al individuo. Sin instrucción, lo que va a pasar es que la persona no va a llegar muy lejos. O sea, una persona instruida o instruido es una persona que tiene un referente de conocer lo que cree, lo que es, a dónde va, no hacer prejuicios del cristiano, no tener prejuicios de la vida cristiana, no acercarse a la Biblia con prejuicios. Vea que por la razón de que muchas personas se desajenan de la teología cristiana, se desajenan de la reflexión de la teología cristiana, por eso tenemos muchos errores doctrinales, muchas sectas. O sea, las sectas son resultado de no tener una teología sana desde la perspectiva bíblica. Entonces, desde la perspectiva bíblica, yo haré una teología cristiana sana, valedera, una teología pura, una teología que va a permitir un crecimiento integral en las personas que conocen al Señor Jesucristo. Entre las obras de la carne están las herejías, no olvide. Entonces, no solo está la fornicación, la inmundicia, la laxivia, etcétera, sino también está en que una persona propiamente se desvíe de la verdad. Entonces, la teología cristiana procura, en este caso, la instrucción y procura que las personas sean enteramente identificadas en conocer mejor la verdad. Esa es la intención de Lucas, hacer una reflexión cristológica a Teófilo, ¿ya? Entonces necesitamos, mis queridos hermanos y hermanas, saber que la teología cristiana como tal, tomando aquí al evangelista Lucas, es que usted sea una persona diligente, rescatando los términos del diligente. O sea, yo necesito no ser negligente, que sería lo opuesto. Yo necesito ser diligente, un creyente convertido, un creyente que ha venido al Señor Jesucristo necesita acercarse a la Biblia con precisión, pero también necesita tener un estudio más formal, más serio del texto. Gracias a Dios y su pastor condesciende con la reflexión. Si no sea usted ocasión para restar ni para dividir, hágalo por usted mismo, hágalo por su cuenta, ¿sí? Usted puede ser un aporte y una bendición después a su mismo pastor. Únase a personas quienes les toma el espacio para conocer más de cerca la Biblia, sin prejuicios, ¿sí? No teniendo desde luego una fragmentación con el asunto fresco de las nuevas revelaciones, porque eso ha dañado. O sea, una persona que dice, tenemos nuevas revelaciones, tenemos una palabra fresca, eso puede dañar. Yo no tengo palabra fresca para usted hoy, yo no tengo para usted una nueva revelación. Yo tengo simplemente la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la palabra fresca, ella es la palabra valedera, ella es la palabra definitiva que vino en calidad del Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia, a toda verdad. Estamos tratando el tema de qué es teología cristiana. Vamos a regresar después de este espacio musical para concluir este tema. Si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria
gloria de Dios. Verás la 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 gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Un privilegio saber que usted sigue en compañía nuestra. Estamos en un autobús que nos está ayudando a tener un mejor paisaje, por así decirlo, una mejor imagen sobre qué es teología cristiana. Los creyentes, cristianos evangélicos, podemos acercarnos de manera más seria, más formal al estudio sistemático de las Escrituras. Desde luego que sí. Los bereanos, en el libro de los Hechos aparece una comunidad cristiana, lo cual había reflexión teológica, porque cuando Pablo les comunicaba, les predicaba o les enseñaba, ellos de manera tácita veían, reflexionaban si lo que Pablo decía tenía compatibilidad con el texto. Eso es reflexión teológica en conjunto. Entonces necesitamos prácticamente saber que la teología cristiana no debe ser enemiga de los cristianos. La teología cristiana debiera ser parte y complemento de la iglesia cristiana para poder hacer una mejor reflexión sobre una doctrina o sobre algo que está sucediendo, ocurriendo dentro de la iglesia. Por no hacer teología cristiana hoy en día hay muchos errores doctrinales. Por no hacer teología cristiana hoy en día hay muchos sesgues que algunos movimientos han hecho, algunos predicadores han hecho. ¿Por qué? Porque no se han centrado en el texto, que es el objeto de estudio para hacer teología. O sea, nuestras frases y nuestros sentimientos y nuestras emociones no son la base para hacer teología cristiana. El objeto para hacer teología cristiana es la Biblia, la palabra de Dios. Y ya decíamos que Lucas le está diciendo a Teófilo que es necesario una reflexión cristológica para saber mejor la verdad y para poder instruirse mucho mejor en su fe. Eso le está diciendo Lucas a el hermano Teófilo. Ahora bien, vale la pena saber que consultando la primera carta de Juan, Lucas es honesto al decir que no vio al Señor Jesús
ha usado la fuente de investigación, de diligencia a los apóstoles que le vieron y que estuvieron con él. O sea, Lucas está usando una fuente confiable, está usando a los apóstoles quienes estuvieron con él. Y Juan precisamente dice algo al respecto. Al final del primer siglo hay una cuestión gnóstica que está dañando, que está presionando a los cristianos. El gnosticismo era un movimiento de carácter herético del primer siglo, como lo ha habido en toda la historia, sectas, errores, así, ya en el primer siglo hay un peligro para la iglesia del primer siglo, el gnosticismo. Acá tenemos a Juan escribiendo su carta casi a finales del siglo I y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, note usted que apela al oído, lo que hemos visto apela a la vista, lo que con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, él usa tres sentidos que la ciencia nos dice que tenemos que tener para poder hablar de algo, para hacer ciencia. Si yo le digo, mire, ese jabón está flotando en una pila, ¿qué tiene que hacer usted para saber que ese jabón está flotando? Tiene que ir a verlo y usted con sus ojos ver que flotó. Y entonces eso es ciencia, eso es admitible. Entonces, el punto es que acá tenemos propiamente al Señor Jesucristo como la reflexión de Juan en su carta. Lucas dice que ha acudido a quienes lo vieron, pero Juan está diciendo que él es testigo ocular del Señor Jesús. Yo lo vi, dice Juan, yo lo toqué, y es más, yo platiqué con él, yo le escuché. O sea, Juan lo que está admitiendo es que él propiamente estuvo allí, presente con el Logos, y de ahí la palabra estudio. Él estuvo presente con el Logos y usa esa palabra Logos aquí en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os comunicamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Interesante. Y cuando regresamos al versículo 1, hablando del Hijo, hablando del Cristo, hablando de Él, del Señor, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos, lo que contemplaron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo. Y aquí la palabra verbo es la palabra castellanizada a la palabra logos en griego. Entonces, tenemos teología, logos, o sea que el logos es el tratado, Dios nos envía su tratado. O sea, el logos como tal es Cristo. Él es el logos, Él es el tratado, Él es el quien evidencia a Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito le ha dado a conocer. La palabra que se usa ahí es exégesis, es decir, el Señor Jesucristo es el exégesis de Dios. La palabra exégesis significa extraer algo y dar a conocer algo por una extracción que se haga, minuciosa de algo. Se extrae, exégesis, cuando usted lee un texto y extrae porque usted leyó el texto. Pues lo mismo hace Jesús, Él extrae la esencia de Dios cuando Él aparece en este mundo. Por eso Él es el Logos hecho carne, Él es el tratado de Dios, Él es el que interpreta a Dios, ese abstracto, esa persona de Dios que es abstracta, y por ello es de que ha habido problema con que si se acepta la existencia de Dios, porque Él entra entre los abstractos, pero el sustantivo nos dice que hay un sustantivo concreto y un abstracto. Y los abstractos, no porque no se ven y no se tocan, no por eso dejan de existir. La alegría, la bondad, la justicia son abstractos, no se tocan, pero están presentes. Dios no se toca, no se ve. Él entra entre los abstractos, pero está presente. ¿Y cómo se comunicó? Bueno, a través de una vía que es la Biblia. Y eso se puede tocar, eso se puede ver, esto se puede estudiar. ¿Qué otra vía usó? La de Jesús. La historia nos dice que hubo un Jesús en la historia, la historia nos dice que hubo un Jesús en el ayer, hace 2000 años apareció Jesús.
Ya se diga que porque no es Dios es otra cosa, pero sí existió un Jesús en la historia. Y el Nuevo Testamento nos dice que esa persona de Jesús llenó todas las características para ser Dios. Entonces el Señor Jesús es la evidencia perfecta de un Dios, de un abstracto. A Dios nadie le vio jamás, pero el Señor Jesús lo dio a conocer. O sea que el Señor Jesús es la evidencia, el exégesis. Él interpretó a Dios. El Señor Jesús es la hermenéutica de Dios, pues. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito le ha dado a conocer. Entonces Juan dice, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Él es el verbo, Él es el tratado, Él es el logos, Él es la ciencia, Él es el estudio de Dios. Importante, porque ¿por qué traigo esta primera carta de Juan? Porque Lucas dice, yo no lo vi, pero con diligencia me he acercado para hacer reflexión cristológica sobre él. Pero luego Juan dice, yo sí lo vi, yo estuve con él. Y eso ya me hace tener ciencia, porque lo vio, lo palpó, ¿sí? Y eso es ciencia. Entonces la teología prácticamente no está en el aire. La teología cristiana no es un asunto que se inventó por así. La teología cristiana está definida, está compulsada en el texto, está definida en el texto, puntualizada en el texto. Y los cristianos no debiéramos de ser enemigos de la teología cristiana. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Saber que la teología cristiana, entre su deseo por darnos a conocer propiamente el texto y hablar más evidente y abiertamente el texto, pues vamos a conocer mejor a Dios, ¿sí? Vamos a conocer mejor a Cristo, vamos a conocer mejor al Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a conocer mejor la iglesia, vamos a conocer mejor el tema del pecado, vamos a conocer mejor el tema de la salvación, vamos a conocer mejor el tema de las últimas cosas del día final, vamos a conocer mejor el tema de los ángeles y de Satanás, vamos a conocer mejor el tema de la Biblia. Por medio de lo que acabo de decirle, se conoce como teología sistemática, porque vamos a tener una base fundamental para poder conocer mejor las doctrinas capitales, fundamentales del cristianismo, de la iglesia, de usted y de mí como creyentes. Y usted tiene que argumentar, tiene que hablar de Cristo, comunicar de Cristo, pero hagámoslo bien, comuniquemos con excelencia el mensaje de Dios. Comuniquemos el mensaje de la Biblia con mayor eficiencia, con mayor eficacia. Pablo lo hizo en el Areópago, Hechos 17. Estaban ante él los estoicos y los epicúreos, seguidores de Zenón y de Epicúreo. Eso dice el Hechos 17. Habían esas agrupaciones de filósofos fuertes, oyendo, pero en esa plática, en esa propuesta, en ese momento de predicación, Pablo comienza a hablarles de manera sistemática de la teología de la creación y concluye hablándoles de Cristo, del Señor Jesús, porque esa es la finalidad de la teología cristiana. Y dentro de todos los que le oían, hubieron personas que se convirtieron del mundo griego, del mundo filosófico, porque eso es lo que queremos, al final de que la teología cristiana no es el saberlo, retener lo que se sabe y quedarnos con ello. La teología cristiana es para comunicar más claro, más preciso, con mayor eficiencia el mensaje de Dios. La teología no es para superar a otro, no es para hacer competencia. Yo escucho, veo que todo el mundo quiere minimizar a otro porque no conoce lo que el otro tal vez conoce. No, la teología no es para eso, no es para pelear los que estudiamos teología, solo para poder visualizar con mayor precisión, dar con ternura el mensaje de Jesús, argumentar con lógica lo que debe argumentarse. Jesús nos enseñó y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El centro de la teología cristiana es Jesús. El centro de la teología cristiana es presentar a Jesús. El centro de la teología cristiana es andar con Jesús, caminar con Jesús. Y esto traerá desde luego libertad, libertad en todo el sentido, libertad de credos.
libertad de dogmas, libertad de tradiciones, libertad de aquello, libertad del otro, porque en Cristo somos libres y plenos. Entonces, el día de hoy, después de haber analizado durante estos minutos qué es teología cristiana, usted tenga otra cosmovisión de la misma. Sepa entonces que la teología cristiana solo podrá ser posible si usted usa el recurso que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Solo podremos argumentar ante los ateos, ante los panteístas, ante los pananteístas, ante los gnósticos, ante cualquier movimiento actual, feministas, LGTBQ, todos esos movimientos, ideas, ideales que hoy en día han aflorado por falta de la verdad, por falta de la identidad con la verdad que es Dios y su palabra. Necesitamos allí argumentar, definir, darle respuesta a los que nos la piden de acuerdo a lo que dice Pedro. Y el Dios de paz, desde luego, nos guiará, nos dirigirá, nos llevará a toda justicia, a toda verdad, el Espíritu Santo, quien sabe traer luz. Será hasta una próxima. Que Dios le bendiga. Gracias por este tiempo y gracias por habernos acompañado en este su espacio, Verdades Bíblicas. Será hasta un próximo domingo, si el Señor así nos presta la vida. Bendiciones. Esperamos que este espacio de Verdades Bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.